Su Majestad, la Reina Doña Sofía. Se abre la sesión. Tiene la palabra doña Ana de la Cueva, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Señora, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, autoridades, estimado jurado, querida premiada, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al Palacio Real de Madrid a esta ceremonia de entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. Quiero empezar mi intervención, señora, agradeciendo su presencia hoy aquí y su apoyo constante para poder seguir celebrando este certamen que se ha convertido en un referente en el mundo de las letras iberoamericanas. Entre los premiados de estas 33 ediciones figuran verdaderas luces en el panorama literario en español. Basta recordar nombres como José Hierro, Ángel González, Mario Benedetti, Caballero Bonal, Ernesto Cardenal, Ida Vitale o Gioconda Belli, entre otros, para entender el calado del premio. Para Patrimonio Nacional, este premio es nuestra única y fabulosa incursión en el mundo literario. Nos sentimos muy afortunados de tener el mejor socio en esta empresa, la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y del mundo hispano. Todo un modelo en el estudio y conocimiento de las humanidades a nivel europeo y mundial. Muchas gracias por seguir siendo nuestros compañeros de viaje después de tantos años. Reflexionar sobre lo que significa este premio para Patrimonio Nacional y qué sentido tiene en el contexto de lo que hacemos nos lleva a pensar en la diversidad de facetas que nos ofrece la cultura. En Patrimonio Nacional custodiamos y gestionamos un legado de importancia extraordinaria, que es el que hemos heredado tras siglos de coleccionismo real. Los palacios, los monasterios, las bibliotecas, los jardines que conservamos fueron fruto de un gusto artístico y respondieron a las inquietudes políticas, culturales y espirituales de una época. Si hoy, cuando las circunstancias que vieron nacer estas obras de arte han cambiado radicalmente, todo este legado permanece vivo y sigue estando aquí e interesando a los casi 6 millones de personas que nos visitan cada año, es porque el arte nos transmite emociones únicas que conectan con lo más íntimo de cada uno de nosotros. Nos enseñan algo de nosotros mismos y posiblemente al final eso es lo que tienen en común un palacio magnífico y la verdad íntima de un poema. Por eso estar hoy aquí celebrando la concesión del Premio Reina Sofía Piedad Bonet es un gran privilegio. De ella, como es lógico, se ha escrito, se ha comentado mucho. Piedad transita con la misma facilidad por la novela y por la poesía, aunque le gusta decir que la poesía es su lenguaje fundamental, porque el lenguaje poético le permite abrirse a múltiples sentidos más allá de lo estrictamente narrativo y llegar a lo más profundo de nuestra intimidad. En la magnífica antología que hemos presentado esta mañana sobre la autora se comenta algo que me parece especialmente interesante porque dice mucho de su aproximación a la vida, a la fama. Cuenta la antóloga que en octubre del 22 la autora depositó su legado literario en la caja 1426 del Instituto Cervantes. Como bien saben, algunos autores dicen lo que han introducido en la caja, otros no. En el caso de Piedad Bonet lo sabemos. Incluyó en la misma su poemario Explicaciones no pedidas, un título magnífico, de un libro con un significado especial para ella, porque su hijo murió 2 días después de que el libro fuera reconocido con el premio Casa América. También incluyó unas cuantas cartas entrañables, una libreta de apuntes preparatorios de sus libros, unos dibujos propios y de su hijo, y también el guión de una telenovela que escribió para Radio Nederland. En fin, incluyó una muestra variada de sus variados intereses y de sus variados talentos. Y me parece que esto dice mucho de ella. Piedad ha dado voz a una generación de mujeres educadas en la sumisión y la obediencia, que con los años han expresado y sentido la rebeldía, la necesidad de libertad y de romper los límites establecidos por la tradición.
No en vano, ella empezó a escribir poesía siendo aún adolescente en el internado de monjas al que había sido enviado por sus padres para intentar domar su carácter, cosa que parece que no consiguieron. Dejó esta vocación en la intimidad hasta que ya con 39 años, tras unos años dedicados a la docencia y a la maternidad, se decidió a empezar a publicar. Y su poesía nos habla de la construcción de la identidad humana, fundamentalmente la femenina, y se relaciona con el contexto que la ha visto nacer, el de su Colombia natal, un país con una historia dura y a la vez llena de esperanza. Una sociedad que Piedad analiza semanalmente con mirada crítica en su columna de opinión en el periódico El Espectador. Sigue inmersa, por tanto, en la realidad de su país, pese a su frenética actividad internacional. La historia de Colombia ha dejado huella, sin duda alguna, en los personajes a los que ella da voz, en mujeres condicionadas por su educación, por su matrimonio, por su maternidad, por su propio cuerpo y por la violencia a la que tantas veces son sometidas. Mujeres anónimas que se enfrentan a sus miedos, a sus fragilidades y a su necesidad de libertad. Ella registra y transmite con belleza cómo el paso de los años, las decepciones y las guerras de todo van dejando cicatrices en el ser. De hecho, los límites entre la literatura y la realidad, en el caso de Bonet, están muy diluidos a menudo en sus escritos. Ella parte de la realidad cotidiana para comenzar a pensar, a indagar, a trascender lo personal y alcanzar el plano literario. Lo expresa muy bien cuando dice que la palabra exacta hace trascender lo cotidiano, decir las cosas de manera hermosa. Esta hibridación entre realidad y ficción está presente en casi todas sus obras, aunque con total seguridad la más devastadora de ellas es Lo que no tiene nombre, esa novela escrita a raíz del suicidio de su hijo menor, un libro desgarrador que es un acto de valiente maternidad, un libro que tanto nos enseña, aporta e impresiona a las que tenemos hijos. La poesía de Piedad nos hace recordar también las palabras de otras mujeres frágiles y a la vez fuertes, y nos hace pensar en el manuscrito La vida de Jesús, el libro de la vida de Teresa de Jesús, que exhibimos en la Galería de las Colecciones Reales y que les animo a visitar. Las palabras de ese manuscrito, como las de los poemas de Piedad, son inspiradoras, porque transmiten y transitan desde lo trascendente hasta lo más íntimo y cotidiano y nos ayudan a sentir y a vivir y a seguir adelante. Por eso, para Patrimonio Nacional es un orgullo poder ayudar a que ambas voces, de un modo u otro, sean difundidas. Muchas gracias, Piedad, por esta poesía tuya que nos mueve. Gracias por viajar a Madrid para recoger este premio. Es un absoluto privilegio tenerte hoy aquí, conocerte y escucharte. Enhorabuena. Majestad, señora Presidenta de Patrimonio Nacional, señor Secretario de Estado de Educación, señora Secretaria del Jurado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, señoras y señores, querida Piedad, hoy celebramos el talento y la profunda humanidad de Piedad Bonet, una de las voces más representativas de la poesía iberoamericana actual. Piedad Bonet ha sabido transformar el oficio de escribir en una herramienta de reflexión y sanación. Como profesora, escritora, poeta y también dramaturga, ha consagrado su vida a explorar las profundidades de la experiencia humana. Y en ese sentido nos está dejando un legado que enriquece tanto a su Colombia natal como a toda la comunidad hispanohablante de ambos lados del Atlántico. El impacto de sus versos, recogidos hasta el momento en 8 libros de poemas, nos invita a vivir la poesía como un acto de sanación, una catarsis que no solo alivia, sino que también nos transforma. De hecho, Piedad Bonet ha convertido su arte en un vehículo que conecta al lector con los aspectos más íntimos y dolorosos también de la vida y ha forjado un espacio donde la vulnerabilidad no solo es aceptada, sino profundamente honrada. Ella misma ha destacado el poder casi medicinal de la poesía, una fuerza capaz de sanar heridas, de ofrecer consuelo y de generar cicatrices, que no solo recuerdan el dolor pasado, sino también el crecimiento personal y la fortaleza que brotan de ese proceso de sanación. De este modo, la voz poética de Piedad Bonet, además de abrazar el sufrimiento, lo reconfigura en algo que da sentido y esperanza a quienes la leen
en particular a aquellos que han encontrado en la poesía un refugio ante la adversidad. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se encuentra en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Con este y muchos otros poemas, Bonet toca la fibra más honda del ser humano y nos recuerda que la poesía es, desde luego, un arte estético. Al poner en palabras lo inefable, nuestra autora ofrece a sus lectores una herramienta de introspección y reconciliación que va más allá de la propia historia personal y alcanza todo lo humano. Todos los que hemos leído alguno de sus poemas nos vemos ante un espejo ante el que nos reconocemos y hallamos fuerza para seguir adelante. Dice Bonet, la poesía sana y ayuda a hacer catarsis. Y en efecto, sus versos son un testimonio de ello. Cada palabra suya actúa como una lección de humanidad. Para mí personalmente es un recordatorio de que la literatura, en su esencia, tiene el poder de curar y hacernos mejores. Nuestra premiada es, por tanto, una experta en ayudarnos y enfrentarnos a un mundo tan complicado y a veces tan doloroso, lo cual tenemos que agradecértelo de corazón. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Señora, con la venia, presidenta, rector, secretario de Estado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, antóloga de la obra, doña Francisca Noguerol, distinguida premiada, doña Piedad Bonet, señoras y señores. Procedo a leer el acta del 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el Palacio Real, a las 16 horas del día 3 de junio de 2024, se constituye el jurado que debe fallar el 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, instituido mediante convenio de cooperación cultural firmado entre el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca bajo el patrocinio de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Este galardón, sin posibilidad de quedar desierto, tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad iberoamericana. El premio consiste en lo siguiente: un diploma acreditativo, una dotación económica, unas jornadas académicas de estudio de la obra de la persona galardonada, con la presencia de la misma, la edición de una recopilación antológica de poemas de la poeta premiada, la encuadernación artística de un volumen con destino a la Real Biblioteca de Palacio y la celebración de una velada de poesía con la participación de la poeta galardonada. El jurado quedó formado a tenor de los estatutos y bases de la convocatoria y bajo la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Actuó como secretaria del jurado, con voz pero sin voto, doña María Sonsoles Sánchez Reyes Peñamaría, profesora de la Universidad de Salamanca. Las candidaturas presentadas para la edición de este año han sido 62. Tras la última votación, se decide por mayoría otorgar el 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a doña Piedad Bonet. Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17 horas y 50 minutos en el Palacio Real de Madrid a 3 de junio de 2024, de lo cual, como secretaria, doy fe. Su Majestad, la Reina Doña Sofía, hace entrega del galardón a nuestra premiada, doña Piedad Bonet.
Majestad, autoridades, estimados miembros del jurado, señoras y señores, amigas y amigos. No había cumplido yo todavía 7 años cuando intuí lo que encierra el concepto de eternidad. No recuerdo las circunstancias, pero sí mi estremecimiento, mi vértigo, pues acababa de asomarme al precipicio de lo luminoso, esa sensación terrorífica pero también deslumbrante que nace de enfrentarse a lo que escapa a la comprensión humana. No creo exagerar cuando digo que en aquel instante se me revelaron con toda su contundencia el tiempo, la muerte y mi propia pequeñez. Años después, en mi adolescencia atormentada, esa revelación me llevaría a otra, la de la inconmensurable soledad del ser. Así la llamó Elizabeth Cady Stanton, una pionera neoyorquina del feminismo, nacida en 1815, en un discurso memorable pronunciado en 1892 ante el Comité del Senado por el Sufragio Femenino, del que fue presidenta hasta ese día. Hablaba ella de la infinita soledad de las mujeres condenadas a la domesticidad y privadas de educación, autonomía económica e igualdad de derechos, pero lo enunciaba desde un lugar que nos cobija a todos. Dice ella, podemos tener muchos amigos, amor, bondad, compasión y caridad que suavicen nuestro camino en la vida diaria. Aún así, en las tragedias y los triunfos de la experiencia humana, todo mortal está solo. En la solemne soledad del ser, la que nos une a lo inconmensurable y lo eterno, cada persona vive sola siempre. De esa conciencia trágica de la soledad del ser nace la poesía, que es, entre muchas otras cosas, como escribió Elitis, el arte de aproximarse a lo que nos sobrecoge. Aunque se origine en un yo, único en su circunstancia y en su historia, su vocación es la de acompañar, porque el poeta escribe siempre para otro, para todo aquel que disponga su mirada, su oído y su espíritu para el poema. Es verdad que la primera comunicación es entre dos soledades, la del escritor y la del lector, pero ya en su voz vive una multitud, la de los poetas de las generaciones anteriores a los que tanto debe, la de sus lectores que en potencia son innumerables, y finalmente aquellos que respiran en sus versos desde los que ocupan sus afectos más íntimos hasta la humanidad entera, aquella a la que César Vallejo alude cuando escribe desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Vivimos en una época de enorme soledad interior, una época rendida a la productividad, al ruido, al consumo, a la hiperconectividad, a la falsa idea de que podemos controlarlo todo. La sociedad está produciendo jóvenes que tienen miedo del amor y del compromiso, que eligen pareja a través de aplicaciones que les aseguran que de esa manera no corren riesgo de equivocarse. Jóvenes que permanecen días y semanas encerrados en sus habitaciones, perdidos en los laberintos virtuales, que tienen miedo de la mirada del otro, que abrumados por una sociedad que obliga a la competencia y desprecia a los más débiles, expresan la ira que les produce la exclusión, llevando a cabo masacres colectivas que incluyen su propia muerte como una forma de redimirse de su supuesta nulidad y de hacer parte por unos minutos de la sociedad del espectáculo. Jóvenes que sufren de ecoansiedad al ver que los grandes poderes económicos y políticos persisten en la destrucción del medio ambiente que amenaza a la especie y cuya débil protesta contra estos poderes es rápidamente ahogada por la amenaza de las instituciones
o por la dispersión a que los condena la cultura en que están inmersos. En un mundo en que la solidaridad social está siendo destruida por el espíritu de la competencia y la pauperización de la vida en aras del rendimiento, la poesía señala esas y otras soledades. La de los ancianos recluidos en las celdas asépticas de los geriátricos para liberarse de su peso. La de los migrantes que atraviesan mares y desiertos buscando una vida digna y se encuentran con el muro de la discriminación y el aislamiento. La de las mujeres condenadas al encierro, a las que se les prohíbe el conocimiento, la palabra pública y hasta el canto. La poesía no puede cambiar el mundo, pero sí ampliar los límites de nuestra sensibilidad y de nuestra conciencia, algo que no pueden hacer las máquinas, que son ya capaces de reemplazar la inteligencia humana, pero no la percepción ética de nosotros mismos y de nuestras acciones. Pero podemos ir más lejos, porque tiene el poder de otorgarnos belleza, aunque se ocupe de la fealdad, porque de una forma humilde, en tiempos de soberbia, nos permite conocer lo que no sabíamos que ya sabíamos, porque nos devuelve a la vitalidad del habla, asfixiada a diario por el lenguaje inflexible de la técnica, porque nos puede mover a la compasión, porque desmitifica y se vale de la ironía para develar las fisuras de nuestras realidades, porque nos conecta emocionalmente con lo más hondo de la lengua materna. La poesía nos hace más llevadera la inconmensurable soledad del ser. Vengo de un país que no se resigna a la violencia, pero que parece condenado a ella. De la soledad habló nuestro escritor más admirado, Gabriel García Márquez, al recibir el Premio Nobel, aludiendo a la indiferencia de los países poderosos frente al dolor de la historia de América Latina y a sus suspicacias frente a nuestros intentos de cambio social. García Márquez, que es un gran poeta, porque se puede serlo también en la narrativa, amplió con su obra la conciencia de nosotros mismos como país y como cultura, pero también reafirmó con la escritura su fe en la vida sobre la muerte y en una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo, como él, creo que hacer literatura es un acto de fe en lo humano y que en un mundo que pierde aceleradamente todo sentido espiritual, la poesía es una forma de trascendencia, pero también de resistencia frente a la mentira, la verborrea, la banalidad y las arremetidas de la desesperanza. De la poesía se agarró esa niñita que todavía aletea con sus miedos dentro de la mujer mayor que soy. Ella me ha dado, entre otras cosas, el refugio de la soledad elegida que todo escritor necesita, pero también la calurosa acogida de mis lectores. Acogida también me siento al recibir este honroso premio, que además me es otorgado por un país de cuya poesía me he alimentado durante toda mi vida y en el que tengo amigos entrañables. Agradezco, pues, a Su Majestad la Reina Sofía, que nos honra con su presencia, a los miembros del jurado que me escogieron entre tantos otros y otras poetas que lo merecen, a Patrimonio Nacional, al equipo de la Universidad de Salamanca, especialmente a Francisca Noguerol, que escribió un ensayo luminoso como preámbulo a la antología que presentamos esta mañana, a mis editores en España, Chus Visor y Pilar Reyes, a mi familia, a mis amigos y a todos ustedes por su solidaria compañía. Y quisiera rematar con un poema en memoria de mi hijo, que hace ya 13 años nos dejó por voluntad propia y cuya ausencia se hace más dolorosa en momentos como este. En el borde.
Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Muchas gracias. Quiero dar mi enhorabuena a Piedad Bonet por este merecido reconocimiento. Queda convocado el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana del 2025. Y se levanta la sesión. Muchas gracias.